Bienvenidas y bienvenidos a Red, el espacio donde recreamos, resignificamos y reimaginamos el mundo de la sostenibilidad y el desempeño social. Prepárense para una conversación que inspire, cuestione y transforme. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a Re Vallao Senuma. Hoy revaloraremos la gestión hídrica con Luis Julián Hernández, director senior de Asuntos Públicos, ESG y Sustentabilidad de Niagara Bottling. Bienvenido a Re Vallao Senuma. Estamos muy contentos y contentas que estés aquí con nosotros en este episodio donde nos gustaría explorar el tema hídrico en México, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría que nos contaras quién eres, qué haces, por qué haces lo que haces y por qué el tema hídrico es importante en lo que haces. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Mi nombre es Luis Julián Hernández. Yo soy, actualmente tengo el cargo de director senior de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y ESG de Embotelladora Niágara. Pero tengo ya muchos años en el campo de sustentabilidad, asuntos públicos, seguridad, salud, medio ambiente, calidad. Y desde el principio, mi orientación de carrera fue mucho hacia el enfoque del agua. Ok. Yo estudié biología Órale. y tengo una maestría en planeación ambiental. Ujú. Y pues siempre tenía esa idea, ¿no? Del tema del agua. Estaba trabajando en algún momento en proyectos de investigación del agua de Chapala. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, entonces, bueno, teníamos ahí laboratorios en Chapala y en Barra de Navidad, ¿no? Relacionados con los ecosistemas costeros. Entonces siempre fue como que esa orientación, ¿no? A el agua. En principio yo me quería dedicar como a la investigación, ¿no? En el tema de la limnología, que es el estudio de los lagos. Ok. No sabía yo tampoco en aquella época. Y bueno, la vida me fue llevando por diferentes rubros y afortunadamente he tenido la oportunidad de estar trabajando en empresas privadas, ¿no? Europeas y americanas, en donde pues, las responsabilidades me han ido llevando hacia temas ambientales y recientemente de unos 15 años para acá, más como un enfoque específico de sí, medio ambiente, pero agua, ¿no? El tema del agua. Con por obvias razones, pues la carrera me fue orientando hacia temas ambientales, temas hídricos, pero es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y ahora sí que desde chico yo tenía así como que la duda, o sea, ¿qué estudio? ¿Quiero ser presidente de la República o quiero ser, no? O sea, así como que nada que ver. Y al final me fui por el tema del medio ambiente y el agua y muy contento. Al final yo creo que no hay mayor privilegio que el poder hacer lo que te gusta y que te paguen porque lo hagas, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y en ese sentido, pues tratar de empujar mi manera de pensar y mi filosofía, influir en las empresas en las que he trabajado para orientarnos hacia un desarrollo sustentable, una responsabilidad social y estar muy de cerca con las necesidades comunitarias en los temas que le competan a la comunidad, que se entrelacen con los intereses de la empresa, ¿no? En este caso, actualmente estoy en el sector de bebidas no carbonatadas, ¿no? No refrescos, ¿no? Ok. Agua y tés helados y cosas así, ¿no? Ok. En particular actualmente en agua embotellada purificada, ¿no? Ok. En porciones individuales. Y eso pues es un gran reto, el tener la capacidad de desarrollar un producto que permita satisfacer una necesidad básica del consumidor, en especial en México, con toda el déficit que tenemos de infraestructura y de capacidad de generación de agua purificada, potable. Pues es un gran producto que hace un beneficio notable a la comunidad porque es de muy bajo costo con alta calidad. Entonces ahí nos estamos moviendo. Me ha tocado en otras experiencias profesionales interactuar mucho con la problemática de comunidad, gobierno, empresa y cómo se manejan estos retos de manera que se integre la empresa a la comunidad y tenga el concepto de licencia social. O sea, que la licencia social que nos permita ser aceptados por la comunidad, formar parte de la comunidad, más allá del license to operate, ¿no? Que es la licencia para operar, que son los permisos, licencias que pues todas las empresas deben de tener. ¿Cómo
confluir en los dos temas de manera que seas un actor importante, firme de la comunidad y seas parte de la comunidad, ¿no? O sea, al final ese es el gran reto de las empresas y en particular en el tema del agua, que yo creo que ahorita entramos más a detalle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis Julián. Gracias por este background que nos diste. Siempre es muy interesante ver perfiles como un biólogo dentro del sector privado en un puesto de toma de decisiones sobre temas de sostenibilidad, ¿no? Y en una empresa de bebidas no carbonatadas, ¿no? Y esto que dices, con lo que cerraste esta parte de la importancia que tiene la licencia social, que es distinta a todas las licencias, los permisos, ¿no? Como entendemos y como hemos platicado en este podcast, es que la sustentabilidad no se da si no tienes esa inmersión en las comunidades, ¿no? O sea, Correcto. si no trabajas empresa, gobierno y comunidades, pues es muy difícil que proyectos se mantengan en el tiempo y que puedan tomar en cuenta estos aspectos integrales, ¿no? Correcto. Y tocaste un tema súper importante que es lo que nos tiene aquí hoy, es el tema del agua y los retos hídricos, ¿no? Entonces, me gustaría que fuéramos hacia allá. Tú, desde tu papel en la empresa en la que estás ahora, ¿cuáles son los retos hídricos que están viendo en México, ¿no? Tenemos una idea, pero nos gustaría desde este sector, ¿cómo lo están viendo? Yo creo que el término que te voy a introducir en la conversación el día de hoy es clave para poder entender el papel que juega la empresa ante los retos en el país, ¿no? Que es el concepto de la corresponsabilidad, ¿no? Eh, Como yo veo los retos en el país, hay una combinación, Ujú, no diría yo que la tormenta perfecta, pero sí una combinación de factores que han generado eh, unas carencias en infraestructura, pero sobre todo en planificación a largo plazo, que están empezando a sentirse fuertemente en el país desde los últimos 10 años, ¿no? ¿A qué voy? Carencia de información ujú, sobre la salud de los acuíferos y los cuerpos de agua, ujú, que a su vez no permite la toma de decisiones correctas. Si no conoces cuál es el estado real, ¿no? La salud de ujú. una cuenca en todos los sentidos, y las cuencas son las unidades geográficas naturales que manejan, que tienen el ecosistema del agua, Del ¿no? O agua. sea, ves que las Ujú. fronteras pueden ser Baja California y Sonora, y a la cuenca no le importa Más eso, ¿no? O sea, amplia. es mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido, el poder hacer un análisis y tomar decisiones basados en ciencia y obviamente tomando en cuenta las preocupaciones sociales y comunitarias, Ujú, ese es el gran reto del país, ¿no? Como tú sabes, el país lo tenemos dividido como en dos grandes regiones, ¿no? ujú, En la zona norte, con un alto desarrollo industrial, una utilización intensiva de los recursos hídricos, pero al mismo tiempo una carencia de replenishment, perdón por el pochismo, de reabastecimiento de agua en estas zonas, lo cual hace que en donde más se usa hay menos recarga de agua, hay mm, menos disponibilidad de agua, ujú, sumándole además el tema del cambio climático, ¿no? Que otra realmente capa. está adicionando Ujú, una variable más a la problemática. Y en la otra región del país, en donde tienes una alta concentración de agua, ¿no? ujú, Toda la zona del ujú, sureste, pero no existe la infraestructura, no se utiliza adecuadamente y no hay un desarrollo industrial adecuado que pueda aprovechar esa. Si no tienes infraestructura, si no tienes capital intensivo en la región, si no tienes a lo mejor el desarrollo del talento profesional que se requiere, ujú, entonces no hay esa atracción de ujú, inversión y entonces, aunque haya agua, no te pones ahí, ¿no? Entonces, ese es el reto. Creo que el gobierno en los últimos años, con esta orientación hacia el desarrollo de la parte sur del país, ujú, es una buena idea, es una buena iniciativa, pero tiene que ir de la mano con lo que acabo de decir, ¿no? Planificación, infraestructura, inversión en la infraestructura. gestión hídrica Mm, y corresponsabilidad. Quiere decir que todas las partes deben de estar involucradas, ¿no? ujú, Porque tienes el sector agrícola, ujú, que acaba de darnos ayer la Comisión Nacional del Agua el dato del 76% del consumo del agua, ¿no? ujú, Ahí está ujú, la gran oportunidad de este país.
tecnificación del riego agrícola. Ahí es donde tenemos una gran oportunidad como país. Otra parte importante es el uso urbano, y ahí tienes otra problemática que es la que le pega más a la parte de percepción social, que es la accesibilidad y la disponibilidad del agua. Muchas veces no es que no haya agua, sino cómo la distribuyes y cómo la haces llegar a las zonas donde se utiliza, principalmente en las grandes ciudades. Y esto genera una contradicción fuerte, que en el esquema de responsabilidades en el país, tú tienes a la Comisión Nacional del Agua como garante, como organismo técnico de gestión del agua a nivel federal, pero en las ciudades la responsabilidad recae en los municipios, que no tienen los recursos y no tienen la capacidad económica para poder darle sustento a las redes de infraestructura, con sus notables excepciones, como algunas áreas metropolitanas que tienen otra capacidad económica, ¿no? Pero la mayoría de los municipios del país, esa gran responsabilidad recae en el ente que menos posibilidades tiene de gestión, ¿no? Entonces, si te fijas, la problemática tiene mucho que ver con planeación. Sí. ¿No? Al final es cómo planeamos, ¿no?, lo que tenemos y cómo lo podemos balancear para que cubra todas las necesidades, ¿no? La necesidad de agricultura es importantísima para el país, pero no nos olvidemos de la accesibilidad urbana, porque de ahí se generan problemas sociales y sobre todo de percepción muy fuertes, y obviamente la parte del desarrollo industrial. La industria necesita agua y el agua la utiliza para generar valor, ¿no? Para hacer crecer la economía nacional, que también balancea todo lo demás, ¿no? O sea, es el recurso que permite al gobierno cobrar impuestos, hacer infraestructura pública. O sea, cada parte tiene que cubrir lo que le toca, ¿no? Eso es lo que yo lo manejo como corresponsabilidad. Pero vuelvo al primer planteamiento. Creo que estamos ante un reto histórico de poder hacer una planeación hídrica a largo plazo con todas estas variables que te acabo de comentar, ¿no? Está súper interesante que lo que nos dices, ¿no? Resumiste en muy bien toda la problemática que tenemos. Y además de planeación, lo que veo y lo que escucho de lo que nos dices es que se necesitan alianzas intersectoriales, ¿no? O sea, está gobierno, pero están los niveles de gobierno, ¿no? Están entidades federales, está municipios, está sector privado, está la población, ¿no? Civil, los que nos quejamos porque no tenemos agua. En esta red que está, una cadena que está todo conectado, ¿cuál es el papel que ustedes, empresas, y en particular donde tú trabajas, se tienen que jugar y quieren jugar, ¿no? Para poder empezar en este tema de corresponsabilidad, formar alianzas, planificación, ¿qué papel ustedes quieren jugar? Yo creo que un papel muy importante, ¿no? Yo creo que en su justa medida, obviamente ya te comentaba, ¿no? Yo del 76% del uso del agua en la agricultura, pero en su justa medida, nosotros, las empresas, la iniciativa privada tiene que ser un agente de solución, de aportación, de colaboración. Es bien sencillo decir, pues no es mi problema, ¿no? Sí, es lo más sencillo. Es por allá la bronca, ¿no? No me voltees a ver a mí, ¿no? Sin embargo, yo creo que todas las empresas, lo que yo planteaba al principio de mi filosofía y lo que he tratado de permear en las organizaciones en las que he trabajado es tener un impacto comunitario positivo, formar parte del tejido social, y para eso te debes de involucrar en los temas prioritarios de las comunidades en donde operas. No se trata de, no es mi bronca, sino cómo participo y cómo colaboro, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que se identifiquen las necesidades comunitarias y la capacidad de las empresas para poder incidir en esas necesidades. Porque si no caes mucho en el famoso greenwashing, ¿no? O sea, y ya puse unas plantitas por aquí, por allá, me tomé la foto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estás haciendo realmente que pueda generar un impacto, ¿no? Y ahí es identificar qué pasa en la comunidad, ¿no? Y pueden ser diversos temas. Puede ser accesibilidad urbana. ¿Cómo puedes colaborar en evitar fugas, distribución de agua adecuada, mantenimiento? Bueno, pues, ¿por qué no nos juntamos con el municipio y con el gobierno del estado
evaluamos cuáles son las alternativas y cómo podemos incidir ahí en un tema que a esa comunidad en particular le preocupa. Ujú, O, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, ¿no? A lo mejor en alguna comunidad el problema es que la planta de tratamiento no funciona, ¿no? ujú, Tiene quién sabe cuántos años sin operar, le necesitamos dar mantenimiento, ¿no? Bueno, pues es una gran oportunidad de incidir ahí en ese tema, ¿no? O energía, uso de energía para el bombeo, ¿no? Que ujú, en muchos municipios se les va el presupuesto en el bombear agua y ujú, bueno, pues hacerlos más eficientes los equipos. Hay tecnología en donde se puede utilizar mejor el bombeo con reducción del uso de energía eléctrica o solar. Entonces, a lo que voy yo es cómo puedes hacer ese match entre las necesidades comunitarias, tu sector y lo que a ti te interesa incidir, ¿no? ujú, Eh, y identificar en donde puedes tener un alto impacto, ujú, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Para poder empezar a trabajar, ¿no? Y ahorita lo que está pasando en el país está bien interesante. Eh, Hay una serie de búsqueda de acuerdos y alianzas, como tú mencionabas, entre los diferentes sectores. El gobierno, a través de la Comisión Nacional del Agua, está exhortando a las empresas a participar en las soluciones, a unirse a proyectos. Hay proyectos súper padres actualmente que ojalá se desarrollen y ojalá se genere esta sinergia para la limpieza y conservación y restauración de los principales ríos del país, ¿no? ujú, Y está empezando la presidenta con 3 grandes ríos, grandes riberas, ¿no? Lerma, Atoyac y Tula, ¿no? ujú, Bueno, pues ¿cómo podemos incidir las empresas en eso? ¿Cómo podemos apoyar? Y ahí es una acumulación colaborativa, ¿no? Entre más ujú, empresas nos sumemos, no se necesita una inversión tan fuerte, claro, pero te vas juntando y con el apoyo del ente técnico que lo organiza, obviamente con con agua. agua, ¿no? Ujú, Y ahí entra Semarnat, CONAFOR, you name it, ¿no? O sea, ujú, todas las organizaciones. Ahí es donde entra el esfuerzo de corresponsabilidad y colaboración y ahí es donde se generan los cambios, ¿no? Entonces, sí tiene que participar, ahora sí que sí o sí, tiene que participar la industria y la empresa privada y más aún en este sector de agua, ¿no? De uso de agua, del sector que tiene mucha utilización del agua, tiene esa responsabilidad, ¿no? Y más allá de las bebidas, carbonatadas o no carbonatadas, como te ujú, expresaba, la responsabilidad es de toda la industria que usa el agua claro. meterse al tema fuertemente, ¿no? Amén de todas las responsabilidades adicionales que hablábamos de las licencias de operación, ¿no? Ujú, Que, bueno, pues tienes que cubrir residuos, economía circular, aire, emisiones, etcétera, ujú, ¿no? Eso, digamos que lo dejo a un lado porque estamos hablando hoy de agua, ujú, pero en realidad el tema es qué aportas y qué beneficios le puedes dar haciendo ese match con lo que requiere una comunidad y lo que puede aportar de alto impacto una empresa o una organización de iniciativa privada, ¿no? Y también tiene que estar muy de la mano con los valores, ¿no? Yo te diría, actualmente en la empresa en la que colaboro, eh, más allá de también, como te explicaba yo, entrarle fuertemente al tema de las necesidades de agua en las comunidades, ujú, hay dos conceptos culturales que están inmersos en la organización, en Niágara, que estamos también tratando de promover, que es educación y salud, ¿no? Entonces, donde ok, podamos incidir en esos temas, también como parte de este principio de responsabilidad social e involucramiento comunitario, pues también vamos a estar ahí metidos en los temas, ¿no? Que pueden ir desde rehabilitación de escuelas, pueden ir hasta el temas de centros de salud, remozamiento, en fin, participar en los temas prioritarios en salud y educación, ¿no? Entonces, pero ya te estoy hablando de un concepto mucho más amplio sí, de responsabilidad social y de lo que se llama ESG, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero pero eso es para otra discusión. Y en ese sentido, eh, tener un aproximación bien integral hacia la sí, comunidad, ¿no? No solamente el agua dices, bueno, pues es mi core, ¿no? Ahí tengo que entrarle, ¿no? sí, Pero la aproximación debe ser integral para hacer ese match entre necesidades y cultura y posibilidades de aportación y de impacto de la organización. claro. Uf, interesantísimo todo lo que nos dices. Voy a irme por partes, ¿no? Lo primero que decías es, eh, muchísimas industrias del país utilizan el agua y no lo sabemos, y normalmente hacemos este vínculo como bebidas, obviamente necesitan agua, entonces ustedes son los que utilizan más agua, ¿no? Correcto. Pero entra otro concepto que hablaste primero, ¿no? Como información, ¿no? O sea,
poder informar ustedes desde industria y las otras industrias, como no son el único sector que utiliza el agua, ¿no? O sea, el agua se necesita para muchas otras industrias, ¿no? Y en este tema específico hay un par de palabras que se escuchan mucho alrededor de las industrias, ¿no? Huella hídrica, ¿no? Me gustaría que ahora habláramos de eso, pero antes de que pasáramos a huella hídrica, está este otro tema del relacionamiento comunitario, ¿no? Que es sumamente importante porque si no cuentas con el relacionamiento comunitario adecuado, si no das la información adecuada, ustedes que son las industrias, las que están en lugares repartidos en todo el país, no pueden ser parte de esta cadenita de la que hablábamos al principio, ¿no? Y en esto, ustedes necesitan encontrar un equilibrio porque son un negocio, ¿no? Correcto. El equilibrio está entre el negocio y el respeto a todo el tema socioambiental, ¿no? Entonces, si quieres, vamos primero con huella hídrica porque se escucha por todos lados y me gustaría que nos explicaras cómo ustedes, qué hacen para evitar o reducir su huella hídrica y después hablamos del relacionamiento comunitario. Claro. El tema de la huella hídrica, como muchos otros temas, se puede manejar de diferente forma, ¿no? Y me explico. O sea, puedes hablar de huella hídrica operativa, que es lo que utilizas para tus operaciones, específicamente de manufactura de lo que hagas como industria. Y el otro es la huella hídrica global, que es en tu cadena de input y de output, qué cantidad de agua se utiliza en todos estos procesos para poder hacerte llegar 1 litro de cerveza o un talón de mezclilla, 1 kilo de carne, ¿no? Y esa es la huella hídrica global, ¿no? Entonces depende mucho y lo escucharás por todos lados y ahora sí que hay que leerle en las letritas chiquitas, ¿no? Para ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque la huella hídrica global es algo mucho más complejo de gestionar y mucho más difícil de medir y evaluar, ¿no? Por eso a veces para las empresas es mucho más sencillo decir, bueno, yo mi huella hídrica operativa la estoy gestionando así. Extraigo tanta agua y recupero tanta agua y regreso y retorno tanta agua con estos proyectos, que pueden ser reforestaciones, pueden ser humedales, o sea, hay muchas opciones en las que pues, se puede hacer este retorno. Mismo tratamiento de aguas residuales puede representar también una recuperación de agua para la cuenca, ¿no? El gran reto aquí es hacer esa valoración completa de la huella hídrica, ¿no? Para poder entender y gestionar a tu cadena de suministro, ¿no? Y poderla hacerla partícipe de este mismo concepto que estás manejando tú de sustentabilidad. Las grandes empresas, digo, las empresas macro, ¿no? Sí tienen mucho ese concepto y a lo mejor empresas medianas y pequeñas tienen más dificultad de poder hacer esa gestión porque se va haciendo micro este tema, ¿no? Pero tú verás a muchas grandes empresas pues haciendo una gestión de proveedores, gestión de cadena de suministro para también, oye, a mí me preocupa el tema del agua, yo quiero que tú como proveedor mío también te preocupe, ¿no? Y empiezas a hacer esa gestión ya de toda la huella hídrica, ¿no? Yo creo que no veo mal para nada el trabajar en la huella hídrica operativa, porque es donde está la empresa, donde tiene la mayor capacidad de gestión y donde muchas veces se tienen resultados impresionantes, ¿no? En donde dices, estoy regresando 3 o 4 veces la cantidad de agua que utilizo, ¿no? Y el otro tema de la huella hídrica global se interrelaciona con lo que platicaba yo al principio. Ahí sí tienes que meterte en otros temas de planeación y de gestión de cuenca que a lo mejor la empresa no puede influir tanto, ¿no? Por ejemplo, si en tu cadena de suministro hay proveedores agropecuarios, tienen otra problemática en la que a lo mejor no puedes incidir. Sin embargo, sí puedes participar con estos proyectos que yo te decía. ¿Cuál es la preocupación comunitaria en donde estoy yo ubicado? Bueno, pues a lo mejor yo puedo aportar para tecnificación, yo puedo aportar para monitoreo vía satélite de condiciones climáticas en una zona agrícola. Y ese tipo de aportaciones es donde empiezas tú también a ayudar
a gestionar este proceso en toda la cadena completa, ¿no? Entonces, son conceptos que hay que manejar con mucho cuidado. Yo aplaudo mucho que se esté gestionando a través de las empresas la neutralidad, al menos, de la huella hídrica operativa. Y el otro entorno sí requiere una mayor planificación y un mayor involucramiento de todos los sectores, como yo expresaba al principio, ¿no? Pero el papel de las empresas es hacer esta gestión como agente de cambio, ¿no? Como desarrollador de iniciativas, como proveedor de ideas de tecnología para poder gestionarlo de manera integral. De acuerdo. Para entender lo que nos dices, es que la huella hídrica operativa es lo que usan, lo que gastan y reponerlo ustedes, ¿no? O sea, Niágara en sus operaciones. Correcto. La huella hídrica global es la que está a través de su cadena y puede que estén ustedes y en esa cuenca, si está otra empresa, sería eso que ya involucraría interrelaciones, sí. alianzas, gobierno y acuerdos de muchas voluntades. Así es, ¿no? así es. Que es importante el papel de la industria. O sea, sí tiene que empezar a desarrollar esa orientación hacia ese manejo y esa gestión comunitaria, ¿no? Global y comunitaria, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer, lo que están haciendo ustedes, todas las empresas, es ocuparse de la huella hídrica operativa. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Si tuviéramos que, en este largo camino, ¿no? Exacto. Arranque, y yo creo que la gran mayoría de las empresas lo están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que sí, en este contexto y en la coyuntura del país, hay una preocupación clara y una ocupación, ¿no? Claro. De ejecución de iniciativas para atacar ese tema, ¿no? De acuerdo. Y en este tema operativo, muy local, muy de dónde están ustedes, dónde están sus operaciones, tenemos a las comunidades, ¿no? Y vamos al otro gran tema que nos interesa muchísimo en este podcast, y yo sé que a ti y a la empresa también, el relacionamiento comunitario, hacer parte a las comunidades de estas iniciativas que tú nos decías, salud y educación y agua, ¿no? Que es el gran tema. Y ahí me gustaría que nos platicaras cómo Niágara le gustaría hacer eso, prevé hacer este relacionamiento comunitario, no solo para tener la licencia social, ¿no? Sino porque quiere tener un impacto en las necesidades de las comunidades donde opera. Sí, yo creo que el gran reto es entender realmente lo que pasa al interior de la comunidad sin filtros, ¿no? O sea, encontrar esa manera de entender la sensibilidad de la comunidad, pero no a través de el gobierno o no a través de un organismo empresarial. ¿Cómo puede hacer la empresa gestión si no conoce la realidad, ¿no? O si la conoce de segunda mano, de tercera mano? Entonces, yo creo que en ese concepto es bien importante tener los aliados correctos, ¿no? Para poder, con conocimiento, ¿no? De antropología, sociología, medio ambiente, para poder entender las características de una comunidad, sus preocupaciones y sus necesidades. Porque no olvidemos una cosa, y en temas ambientales es bien importante dejarlo claro, ¿no? Para las comunidades muchas veces las percepciones son realidades. 100%. Entonces, las empresas deben de entender eso, ¿no? Tú hablabas hace ratito de la parte de la educación, ¿no? Vamos a llamarlo así, de educar a las comunidades también, ¿no? Con datos y conciencia. Pero también, por otro lado, la empresa debe de entender que esa percepción existe, que hay una razón para esa percepción, no sale de la nada, viene originada por una gran cantidad de diferentes factores y no debe de cerrarse a ese tema, ¿no? No porque decir, oye, es que la percepción que tienen está equivocada, aquí están los datos. Es su percepción. Entonces tienes que trabajar en entender de dónde viene esa percepción, empezar a gestionarla a través de iniciativas que tengan impacto, como mencionaba hace rato, las preocupaciones reales de la comunidad, y al mismo tiempo empezar a hacer esa distribución de la información con datos y conciencia. O sea, a ver, esto es lo que está pasando, realmente esto es lo que representa la extracción de agua de la industria en esta zona, la agricultura es tal, pero al mismo tiempo involucrándote, ¿no? O sea, sí tiene que haber ese proceso paralelo
porque la percepción existe, insisto. O sea, no la rechacemos como empresas. Y tenemos que entenderla, trabajarla y gestionarla a través de los aliados adecuados que poseen los consultores, las ONGs, la misma comunidad, los líderes comunitarios, ¿no? La academia es bien importante Ujú, también que ujú. participe, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene que uno ser capaz de visualizar todos los actores que puedan entender esa problemática para poder hacer ese match que yo hablaba al principio, ¿no? A ver, ¿qué te preocupa como comunidad y en dónde te puedo ayudar para que tengamos un alto impacto, ¿no? Esa es la clave de esa gestión. Pero para mí es bien importante que como muchas veces como técnicos, ¿no? Ujú, Decimos, no, pues es que la información está clarísima, ¿no? O sea, el problema es A, ¿no? Pero la percepción de la gente es B. ujú. Entonces, no lo niegues, o sea, trabájalo, gestiónalo, no te cierres a ese concepto, ¿no? Sí. Y no es tan fácil a veces para la industria que nos basamos en datos, en facts, ¿no? En Ujú. hechos, a ver, para la toma de Números, decisiones, sí. navegar en esa incertidumbre de percepciones y de, ¿no? O sea, cómo se siente la comunidad, cuál es el clima social, que no son tan claros como los datos, ¿no? Numéricos y técnicos, ¿no? Ujú. Y ese es un poco el reto que tenemos, ¿no? Un poco Sí. entenderlo y abrirnos también como empresas a este entendimiento vuelvo a repetirlo, con el concepto de corresponsabilidad. Aquí estamos, como comunidad, formamos parte de esta comunidad, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedo colaborar? Tú le decías hace rato, es un negocio, Mm, pero para mí no hay una dicotomía o una contradicción para que un negocio ujú, y sea a lo largo del tiempo tenga esa continuidad de negocio, tiene que tener licencia social, ujú. tiene que entender las variables ambientales, tiene que participar en las soluciones y tiene que tener ese concepto de corresponsabilidad. Y es un círculo virtuoso que te va a permitir siendo un negocio positivo socialmente y productivo económicamente. Me encanta lo que dices porque es parte de lo que hemos hablado en otros episodios de este podcast, ¿no? Pensar que esa información o esos datos tiene que ir en dos sentidos, ¿no? Como ustedes como empresas, nosotros como consultoras, informar a la comunidad pero al revés también, ¿no? O sea, y para que ellos conozcan de lo que ustedes hacen, de las industrias, pero en el sentido contrario es las industrias, las empresas, también estar abiertos a conocer y saber de las Es comunidades, súper ¿no? importante. No cerrarse porque lo que dices de las percepciones es bien importante. En temas de impacto social, los impactos de percepción son reales. Sí, Son reales en las personas, ¿no? correcto. Son verdaderos o no son verdaderos para las personas, Son son reales. reales y no los podemos tomar de otra manera, ¿no? Correcto. Entonces, con eso en mente es que se tienen que hacer estos programas para trabajar con las comunidades, ¿no? Y es Correcto. bien importante y es súper interesante escucharlo de alguien de la industria, ¿no? Porque em, es un reto para nosotros como consultores poder también transformar los datos que obtenemos de las comunidades y que sean recibidos con ojos y oídos atentos por parte de la industria, ¿no? Claro. De las empresas. Y es Ujú. súper importante. Y en este sentido, ¿qué acciones ustedes buscan llevar para este relacionamiento comunitario, no? Ya tú decías, estar atentos, estar como, abiertos a escuchar temas de percepción que para las comunidades son su realidad, ¿no? Uno puede estar muy cómodo en su escritorio y pensar que eso no es verdad, pero para la Pasa. realidad del día a día, o sea, esa es la realidad de las personas, ¿no? Correcto. Y aquí hay un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, que es construcción de confianza, ¿no? Para poder tener la licencia social, para poder trabajar con las comunidades. Y me gustaría cómo desde Niágara, tú, Luis Julián, cómo ven esa construcción de confianza con las comunidades. Me parece súper importante estar con los expertos, ¿no? O sea, al final, por mucho que uno como responsable de un área de ESG y sustentabilidad y asuntos públicos tenga conocimientos, Ujú, ¿no? Sobre todos estos temas y puedas definir una estrategia para este tema, bueno, para muchos otros, pero
para este tema debes de estar con los que saben del tema, con los que tienen esa capacidad y ese conocimiento, ¿no? Ahora sí Ujú, que encontrar el aliado adecuado ujú, que entienda la cultura de la empresa y que construya a través de esa cultura para generar ese canal de comunicación. Para construir confianza primero tiene que haber un diálogo ujú, y a veces es bien complicado, ¿no? Porque este tema que hablamos de la percepción ujú. en muchas ocasiones genera ya un bias fuerte, ¿no? Sí. Contra la industria. Ahora sí que ese es el camino o el reto de muchas de las organizaciones Ujú, es, ya estás ahí, ujú, entiéndelo, acéptalo y trabaja para lo que tú bien dices, que me encanta de la construcción de la confianza, ujú, ¿no? Y para eso primero tiene que haber un diálogo ujú, y tiene que generarse ese canal de comunicación y ese canal de comunicación en donde seas receptivo y empieces a aportar, a participar y no es de un día para otro. O sea, este claro. es un proceso, estamos hablando de años, ¿no? Sobre todo si partes de una percepción negativa, Ujú, en donde tienes que empezar a construir con comunicación, diálogo, primer paso, luego iniciativas, aportaciones, proyectos que sean de alto impacto, y vas generando ese capital social eh, que te permita cambiar esa percepción por un lado, pero por otro lado, el que tenga la comunidad la confianza de decirte las cosas, de decirte las preocupaciones, ¿no? Más allá de temas políticos, ¿no? Más allá de temas técnicos, ¿no? Estamos hablando de muchas variables que confluyen, empleo, ujú, servicios urbanos, seguridad pública, ujú, que generan una preocupación en la que nosotros como comunidad tenemos que entenderla y participar y decirle, sí, o sea, yo tengo esta misma preocupación que tu comunidad, ¿no? Por A, B, y te puedo ayudar en C, ¿no? ujú, Y puedo aportar en esto y sabes que nos interesa ayudarte en la educación. Aquí vemos una oportunidad, déjanos colaborar, ¿no? Y ujú, vencer poco a poco esa resistencia. Entonces te decía yo, primero tienes que establecer ese canal de comunicación, establecer el diálogo, pero aparte tienes que tener transparencia. O sea, tú como empresa tienes que ser muy transparente y decir las cosas. Es así, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Porque como organizaciones somos muy celosas de nuestra información o de nuestras decisiones y nuestras iniciativas, pero tiene que haber una orientación hacia, en los temas en donde estamos confluyendo en la comunidad, ser lo más transparentes y abiertos posible para hacer esa construcción de la confianza que tú mencionas. ujú. Totalmente de acuerdo contigo. eh, y sobre todo este tema que tú hablabas, que a veces llegan y ya hay una percepción, o ni siquiera han llegado al lugar, se van a establecer en un lugar y ya hay una percepción que la industria de las bebidas, ¿no? O sea, una percepción negativa, ¿no? Y es como cómo rompes esa pared primero para poder empezar a dialogar y poder empezar a trabajar con las comunidades. La comunicación es súper importante y lo dijiste al final, la transparencia. Digo, ustedes como industria no es que tengan que revelar No, todo y absolutamente, sino los datos que le le importan a importan la comunidad. a la Ujú, comunidad, ¿no? Que correcto, están relacionados con sus preocupaciones, con sus necesidades, ¿no? correcto. Sí, por ahí va, sí, totalmente. A eso me refiero con transparencia, ¿no? Sí, 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 claro. Y, por ejemplo, en este tema, ¿qué programas socioambientales ustedes ya están pensando en programas socioambientales? Nos decías que hay temas de salud y educación, ¿no? Que es como 2 ejes que les preocupan y les importan mucho. ¿Tienen, pensado estos programas Sí, para trabajar? vuelvo a repetir, esto es muy específico de cada comunidad, ¿no? Entonces tú Sí, tienes que se tiene que entender hacer a la bien, medida. bien focalizado a la medida, ¿no? Sí. Entonces, en algunas comunidades vamos a entrar en temas de salud, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, en alguna comunidad nos dimos cuenta de que había la carencia de una sala de expulsión, Ujú. ¿no? Que, digo, ese concepto a veces suena medio raro, pero es una sala donde nacen, ¿no? Nacen, Los sí. niños, ¿no? Entonces los miembros de esa comunidad ahora resulta que no nacen ahí, ¿no? Se tienen que ir a otras Claro. comunidades porque, bueno, pues ese es un proyecto que está alineado con nuestros valores e iniciativas Ujú, culturales, que es salud, ujú.
Niágara produce agua, el agua para nosotros es un impacto positivo, salud, es un aportación al concepto de hidratación, que es importante para la salud pública de este país, además con una altísima calidad, bajo costo, ponerlo a la disponibilidad de las clases más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces va de la mano, ¿no? Va de la mano y también con el aspecto cultural. Entonces, ahí es donde en este caso específico que te decía yo pues vamos aportando ahí. Vamos teniendo una inversión social que tenga un alto impacto comunitario, porque para la gente es importante desde el punto de vista, ahora sí que estrictamente técnico de salud, pero también cultural y de importancia para esa comunidad en particular de pertenencia, ¿no? Socialmente es bien importante que la persona de esa comunidad tenga esa pertenencia. Mi hijo nació aquí, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. ves esa variable. Es por ponerte un ejemplo. El otro es, y vuelvo a lo mismo, al final es qué necesita la comunidad y cómo puedes tener un alto impacto comunitario con tu inversión social. En otras localidades es espacios públicos, remozamiento de espacios públicos, ¿no? Falta de mantenimiento de espacios públicos. Qué padre que se pueda aportar para que haya un parque padrísimo con un jardín adecuado, bien mantenido, bonito. Estamos planeando, por ejemplo, también una inversión en el remozamiento de una biblioteca que además sirve para recibir a un proyecto de educación inicial que tiene el municipio, ¿no? Entonces, ahí igual es un concepto en donde entra el tema de educación, ¿no? Incidir en el tema de la distribución de agua, ¿no? En una zona en donde por problemas de equipo y de bombeo, ¿no? En una comunidad en particular, pues te das cuenta que tienen 25 años sin darle mantenimiento a una bomba, ¿no? Pues ahí entrar a ayudar, entrar a apoyar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que tienes que identificar cuáles son las necesidades, ¿no? Y tienes que hacer ese match y tienes que decir, a ver, déjanos ayudarte en esto, ¿no? Déjame entrar en este tema y colaborar en esta preocupación que tú tienes, ¿no? Y no necesariamente es agua, ¿no? Obviamente, este ejemplo que te doy al final está claramente definido hacia allá y nunca vamos a dejar de participar en esta corresponsabilidad de iniciativas de agua, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero sí tiene que ser con esta aproximación bien integral, ¿no? Sí, tienes toda la razón y no quiero que se entienda como que ustedes llegan con un menú de estos son los proyectos sociales, socioambientales de Niágara y vamos a poner, no importa si es Chiapas, no importa si es el norte, ¿no? No, o sea, tiene que partir de un diagnóstico, de un conocimiento de las necesidades. Y ahí es donde entra el experto que te decía yo al principio, exacto. ¿no? Que te permita identificarlo a través de la creación de canales de comunicación, involucramiento con los líderes de opinión, el hacer ese sense para que la información no venga de donde habitualmente viene, que es del gobierno, ¿no? Claro, o de terceros. Siempre pasa, hay un líder que busca para su beneficio, ¿no? O sea, ¿cómo puedes sortear todas esas trampitas o filtros que hay? Ahora, también es importante, ¿no? Es tener esa relación con el gobierno y con la comunidad. Claro, o sea, totalmente. forma parte de la comunidad, ¿no? Entonces, al final, pero en el tema que estamos hablando ahorita del involucramiento comunitario, sí es tener esa posibilidad a través del expertise y una alianza correcta de una consultoría que tenga esa capacidad, el poder entender la realidad de lo que está pasando, ¿no? Que a veces no te va a gustar, ¿no? Pero lo importante es que lo entiendas, ¿no? Dices, ¿por qué si acabo de llegar y ya soy el malo de la película, ¿no? Bueno, es la percepción, es todo esta falta de gestión como industria a nivel global que se ha dejado pasar mucho tiempo sin dar la información a la mejor, ¿no? Claro. Contexto social, contexto político. Hay muchas cosas que involucran ese tema, ¿no? Y porque llegan a comunidades que también tienen su propia historia de relación con otras industrias, con empresas de la misma industria. Que no necesariamente han hecho las mejores cosas. Entonces, todo incide, ¿no? Todo incide. Sí, pero para concluir este bloque es necesario un diagnóstico de las necesidades de las comunidades y los programas socioambientales se adaptan a las necesidades de cada región específicas y van alineados con los ejes y valores de la empresa. Correcto. ¿No? Lo resumiste perfecto. Buenísimo. Un poco hacia
el cierre, ¿no? Hemos tenido una charla súper interesante de todo lo que hemos hablado. Me gustaría conocer cuáles son tus perspectivas hacia el futuro, ¿no? Ya empezamos viendo cuál es la situación actual del tema hídrico en el país, cuál es el problema, cuál es el papel de Niágara y del sector privado. Ahora, viendo hacia el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Niágara? ¿Qué esperan que estas acciones tengan, particularmente en el tema del agua? Sí, yo lo veo con optimismo, Ok, un optimismo cauteloso, ok. diría yo, porque hay muchos factores que pueden descarrilar un poco todo lo que hablaba yo al principio de la confluencia y corresponsabilidad de las diferentes partes, ¿no? Yo creo que para la industria en el futuro va a ser muy importante que haya un marco jurídico estable, una certeza jurídica, Reglas del juego. reglas del juego, y no estarlas cambiando y no estar, o sea, que haya una certeza jurídica, un entendimiento del marco legal, porque de otra forma es muy complicado para una empresa invertir, ¿no? Si no sabes qué va a pasar en 2 años. Si no hay No hay certezas. certeza. Claro. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que exista esa estructura técnico-legal que garantice a las empresas, podemos construir todo lo demás que hemos estado platicando Ujú, con el auspicio de esta orientación muy técnica, muy de ciencia, muy basada en datos que tiene esta administración, ¿no? ujú, Y lo veo, te decía yo, con un optimismo cauteloso, porque si se continúa con esta orientación así, vámonos todos juntos, sí, basados en datos, sí, aquí está el 80-20, participemos entre todos, marco de certeza jurídica, legal, técnica, que permita la continuidad de las inversiones a lo largo del tiempo. Esto nos va a permitir tener una mucho mejor gestión mm. como cuenca y como país, ¿no? Como las diferentes cuencas y como país, para poder afrontar las dificultades que se vienen en el futuro, ¿no? En el futuro vamos a seguir teniendo sequías. El cambio climático todavía va para largo. Tenemos que hacer un análisis de los riesgos para mitigarlos y gestionarlos adecuadamente a lo largo del tiempo como país. Pero yo creo que estamos en un momento bien importante. Están, digamos que sentadas las bases para que vayamos por un camino de desarrollo y de crecimiento como país en temas de gestión de agua, ¿no? Ojalá así sea. Yo espero, exhorto que todas las partes que estamos participando en esto, todos los stakeholders, tomemos nuestro papel, lo hagamos con mucha seriedad y sobre todo con mucho amor al país, ¿no? Y es súper importante esto que dices de la certeza en las reglas del juego, ¿no? Para que puedan confluir todos los otros elementos Correcto, que ya hablamos, ¿no? correcto. Sí. Qué interesante. Y finalmente, me gustaría, ¿qué consejos podrías darle a empresas que empiezan a cuestionarse o a preguntarse cómo podría yo mejorar mis temas de huella hídrica? O me interesa empezar a medir ciertas cosas. Lo primero es que haya un convencimiento de la importancia del tema del liderazgo de la organización. Ok, o sea, que desde arriba, Genuinamente, ok, genuinamente, un entendimiento de la importancia del tema, ¿no? ok. Eh, Porque partiendo de ahí, todo lo demás es relativamente sencillo. O sea, la cabeza tiene que estar bien clara de que es un tema importante, crítico, prioritario, que forma parte de las decisiones de negocio, ¿no? Qué importante. Y que forma parte de las discusiones del consejo, ¿no? Y forma parte de las variables que se empiezan a analizar para definir la salud del negocio y la continuidad del negocio, ¿no? Partiendo de ahí, a lo mejor soy demasiado simplista, pero todo lo demás va sobre ruedas, ¿no? Te traes a la gente adecuada, a los expertos en estos temas, empiezas a hacer esa comunicación interna de que el tema es importante, eh, generas estos procesos de establecimiento de fases de desarrollo, ¿no? Primero, en dónde estamos, ¿no? Un diagnóstico de lo que está pasando, cuáles son los gaps, en dónde quiero estar, ¿no? Haces un mapa de calor de tus necesidades, cuáles son tus stakeholders y empiezas a identificar cuáles son importantes,
cuáles son los temas prioritarios, ¿no? Y a partir de ahí ya generas una estrategia a largo plazo, que es como debería de ser. Y sobre todo lo padre y lo bien interesante que yo veo en este momento del país es los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes que están integrándose a las empresas son los que te empiezan a empujar y hasta exigir, ¿no? Oye, no, esto está mal y no, los temas y oye, ¿qué está pasando aquí? Mi preocupación, ¿no? Se involucran, se apasionan, se inscriben como voluntarios a los proyectos, ¿no? Y hay que aprovechar esa energía, ¿no? Hay que aprovechar esa, como país tenemos esa gran oportunidad con los jóvenes, ¿no? No me gustan las etiquetas de generación tal y tal, voy a hablar de los jóvenes. En general. ¿no? En general. Qué interesante, Luis Julián. Yo diría que si estos esfuerzos, en mi opinión, si empiezan en otras áreas, ¿no? Que no se desanimaran, que pueden convencer a los líderes, ¿no? Quizá ahí está nuestra chamba, como podría ser intentar convencer a los líderes, como tú dices, los jóvenes que llegan a las organizaciones, como porque hacia allá van los temas, ¿no? O sea, cambio climático, temas del agua, ¿no? Calentamiento global. Y si estás en una empresa donde los liderazgos son temas que les importan, está increíble, ¿no? Pero quizá también haya valor en ser esa yo de la creo que organización, ¿no? el mandar ese mensaje como jóvenes integrándose a una empresa, no sabes el impacto que tiene, ¿no? A la hora de que el liderazgo realmente escucha y empieza a ver ese nivel de efervescencia, entusiasmo y necesidad inclusive de colaboración, porque el joven ahora quiere, ¿no? O sea, forma parte, inclusive yo te diría hasta de atracción de talento, ¿no? Yo me voy a ir acá porque tienen estos proyectos y estos programas, ¿no? Claro. ¿No? Me gustan. Sí, ¿no? sí. Estos son los temas así es, ¿no? O sea, los no mueven. nada más es voy a producir tal producto, sino además lo hacemos de esta manera y tienes esta oportunidad de colaborar, ¿no? Entonces, yo creo que como jóvenes, ahora es bien sencillo, me refiero a sencillo desde el punto de vista de que no tienes que convencer al joven de la importancia, ¿no? Ya lo traen. Sí, ya es una preocupación, ya eso es al revés. Ya ahora tú como persona de cierta edad te empiezas a decir, vamos a decir números. Sí, dices, bueno, ok, esto no lo había visto así, ¿no? O sea, ya. Qué interesante. Y volvemos a lo mismo de ser muy abierto. Una apertura, sí. Exacto. Muchísimas gracias, Luis Julián. Hemos tocado muchísimos temas. A mí me gustaría que hubiera casi como un episodio 2 de este tema del agua, que es súper interesante y más viniendo de alguien de la industria de bebidas no carbonatadas. No carbonatadas, sí. No carbonatadas. Agua embotellada. Agua embotellada, ¿no? Ha sido muy valioso entender por qué los temas del agua no solo son temas importantes por un compromiso y una responsabilidad social, también es un tema de continuidad de negocio, ¿no? Correcto. Tú lo dijiste, o sea, ya no se puede separar. No se puede separar. Como un tema es el negocio y otro tema es como la responsabilidad social. Va de la mano. Llegamos a un punto en que van por el mismo camino, ¿no? Totalmente. Y siempre es bien interesante platicar con gente que esté convencida de que el camino es hacia allá y sobre todo que tenga esa apertura de que los jóvenes también se involucren, ¿no? En estos temas y las comunidades, ¿no? Totalmente. Te agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Encantado. Y me falta una última pregunta con la que cerramos el podcast siempre, nuestros invitados. Me gustaría que nos dijeras, si fueras un taco, ¿cuál serías y por qué serías? ¿Un taco? Sí, supongo que te gustan los tacos. Sí. Eres mexicano. Sí. Caray. Esa pregunta Entonces, no estaba en el guión. ¿Qué está pasando? No estaba en el guión. Híjole. ¿Cuál es tu taco favorito? Mi taco así favorito es un taco de pescado, estilo Baja California, así fresco, rico, con su pico de gallo, una salsita picante, ¿no? Ese sería. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta tanto? Me gusta porque es como me da como que estoy en libertad, estoy tranquilo, estoy relajado, ¿no? O sea, yo asocio al taco así de pescado, así, o de camarón, ¿no? Así rebozado, pues a una cervecita, a la playa. Quizá estás en la playa, estoy en la playa tal vez, pero es un rato agradable de relajamiento y de bienestar, ¿no? Así lo vería.
Interesante. No nos habían dicho. No. No. Bueno, qué bueno que soy el primero que vota por Sí. los tacos de pescado. Sí. Muchísimas gracias, Luis Julián, y Encantado. esperemos tenerte de regreso para la Encantado. parte 2. Encantado de la este vida. tema. Muchas gracias. Re es un podcast Vayaos en Numa. Síguenos en redes sociales como @re Vayaos en Numa.